Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. A su nombre. Abra la palabra de fe en el primer libro de Samuel, capítulo número 30. A su nombre. Esta enseñanza la he denominado Fortalézcase en el Señor. A su nombre. Primer libro de Samuel, capítulo número 30, versículo número 1. Gloria al Señor Jesús. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. A su nombre. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, por momento. Míreme, hermano. El panorama era desolador. David llegó a Siclag y encontró la ciudad en ruinas. No encontró sino desgracias, problemas, dificultades. Escúchelo bien. Se habían llevado a las mujeres y a los niños cautivos. Los amalecitas eran casi una plaga para los del pueblo de Dios. Y esta vez habían hecho gran daño. Esta vez, mi amado hermano, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego a la ciudad. Y se habían llevado cautivas a todas las mujeres, los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, y los niños de ellas. Pero a nadie habían dado muerte, sino que las habían llevado cautivos para seguir su camino. Como si fuera poco, David llega a esta ciudad y ve este problema, ve esta situación, se angustia en gran manera, pero como para añadir más problema al problema ya existente,
el pueblo hablaba ya entre ellos de apedrear a David. Había que buscar un responsable de este acto. Había que desfogar esa tristeza, esa amargura, esa rabia, todos esos sentimientos encontrados ante un problema de tal magnitud. Había que buscar quién era el culpable y cómo desahogarse de todas estas impotencias que el pueblo estaba sintiendo. Y parecía que lo mejor era apedrear a David, era acabar con él. Ellos pensaban que de esa forma también resolverían sus problemas. Y esto hace la situación más caótica para David. Esto hace la situación más difícil para el rey David. Pues una situación, una ciudad asolada, quemada en el fuego, las mujeres y los hijos oyendo camino de cautividad por los amalecitas. Y como si fuera poco, los que habían quedado allí ya estaban en contra de David y se volvieron enemigos de David. Qué situación tan difícil, qué situación tan dura. No era una cosa nada más, no era un problemita que David tenía que manejar. Era una sumatoria de problemas cuya resultante era un gran problema. Era una gran situación difícil, adversa, que David le embargaba su corazón. Pero, ¿qué podía hacer David en ese momento? ¿Qué podía hacer si sus hombres estaban diezmados? ¿Qué podía hacer si él llega a la ciudad y encuentra tal situación? Era difícil solucionar el problema. No era de solucionarlo en media hora, no era de solucionarlo ya en 5 minutos. Mientras hago así ya arreglé el problema. No era un problema fácil de solucionar. Era un problema bastante difícil. ¿Qué hacer entonces? Lloraron. Dice la palabra que ellos lloraron hasta que las fuerzas le faltaron. Como si fuera poco, las pocas fuerzas que tenían las debilitaron llorando, llorando, llorando y llorando hasta, dice la palabra, hasta que les faltaron las fuerzas. Quedaron sin fuerzas. Humanamente quiere decir que lo agotaron todo. Humanamente quiere decir que lo hicieron todo porque se quedaron sin fuerzas. Esta situación puede pasarnos a muchos de nosotros. Nosotros no estamos exentos, mejor, de situaciones como estas. Hay dificultades a veces que el hombre vive. Y mientras mucho más estemos alejados del Señor, tal vez muchas son las adversidades que el hombre tendrá que manejar. Y muchos cristianos tal vez llegan a un momento donde han luchado y la adversidad no desaparece, sino que se va volviendo peor, va aumentando y de pronto ven que la solución es llorar hasta que se le acaben las fuerzas. Sí, eso puede pasar. Buscamos la salida, buscamos la solución y decimos no veo salida. Me siento triste, me siento amargado, me siento mal, me siento impotente para resolver este problema. Hay situaciones que a veces lo hacen declarar a uno impotente para resolver la situación. Hay situaciones que de verdad lo llevan a uno a pensar y a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde puedo ir? Ya no encuentro salida. Todas las puertas las he tocado, todas las puertas, y ninguna se ha abierto. He tratado de abrir muchas puertas en mi fuerza y nada. He tratado de buscar el camino, la salida a esta situación, pero no la veo. Cuando esto le pasó a David, dice la palabra, mi amado hermano, en el versículo número 6, mas David se fortaleció en Jehová. Allí es la clave.
Esta es la clave de este pasaje. Y esta es la clave de cualquier situación difícil o adversa que la gente tenga que vivir. La situación era devastadora. La tristeza los embargaba a todos. La confusión los embargaba a todos. Ya hablaba, mi amado hermano, de inclusive, mi amado hermano, de apedrear a David, a su nombre, a su nombre. Pero dice la palabra del Señor que David se fortaleció en Jehová su Dios. He allí la diferencia. He allí, mi amado hermano, que cuando el hombre en cualquier situación se fortalece en Dios, es cuando comienza a ver la salida al problema. Es cuando comienza a ver la salida a la situación difícil. Mire, mi amado hermano, ¿qué es fortalecerse en Dios primeramente? Fortalecerme en Dios es acercarme a Él, acercarme con fe al Señor para recibir de Él las fuerzas que necesito, para recibir de Él la sabiduría que necesito, para recibir de Él el poder que necesito, para recibir de Él los dones que necesito, para recibir de Él, mi amado hermano, la solución a cualquier situación que necesito y que solamente Él la puede dar. A su nombre, alaba al Señor que Él vive. Esto es fortalecerme en el Señor. La Biblia dice claramente: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos estamos acercando a una fuente de poder. Nos estamos acercando, mi amado hermano, a una fuente maravillosa de vida que nos es impartida, que nos es impregnada a nosotros. Y entonces, en ese momento, se prende la luz, se prende la lámpara. En ese momento comenzamos a ver las cosas claras. En ese momento comenzamos a ver las cosas diferentes. Ya no las vamos a ver a la manera del mundo. Ya no las vamos a ver, mi amado hermano, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, sino que ya vamos a poder ver las cosas con el lente de Dios. Y cuando usted puede ver las cosas con el lente de Dios, desde la óptica de Dios, mi amado hermano, nadie te podrá derrotar. Nadie podrá irse contra ti y salir airoso. Nadie podrá venir contra ti, porque la mano poderosa del Señor te guiará hacia la victoria. A su nombre, a su nombre. Y fue así como pasó con David. La situación, hablándolo humanamente, las probabilidades de salir adelante de esta situación eran muy bajas. Yo diría que eran casi mínimas. Era muy difícil salir avante de esta situación. Sobre todo porque me imagino que si David hubiera unido todos los hombres y se hubiera ido en sus fuerzas a perseguirlos a ellos, lo más seguro es que hubieran matado a los niños y las mujeres. Lo más seguro es que en esa carrera hubieran tenido que medir fuerzas. Y al medir fuerzas, ellos tenían una ventaja. Tenían los niños cautivos y tenían las mujeres cautivas. Las tenían en su poder. Luego había podido haber una mortandad. Cualquier situación en las fuerzas, mi amado hermano, cualquier solución en las fuerzas era desastroso. Podría ser más caótico todavía la situación. El resultado sería peor. Mire, mi amado hermano, esto nos pasa a nosotros. Cuando nosotros reunimos fuerzas y sabiduría humana y terrenal para arreglar cualquier situación, nosotros estamos en desventaja. Nosotros estaríamos en desventaja. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque tratando de arreglar un problema en sus fuerzas, usted puede llevar a peores consecuencias. Usted puede llegar a un estado más caótico.
usted puede generar un caos más grande. ¿Cuántos lo están entendiendo? Escúchelo bien. La Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. Cuando uno pelea en las fuerzas, cuando uno teniendo al Señor hace a Dios a un ladito y se mete, hermano, a pelear con su sabiduría terrenal, con sus fuerzas, uno está en desventaja. A su nombre. Pero cuando uno se fortalece en el Señor, consulta al Dios de la gloria y espera, escúchelo bien, muy importante esa palabra, y espera en Dios, Dios le da la salida, Dios le da la fuerza, Dios le da la victoria, Dios le da la salida en todo para la gloria del Señor. A su nombre. El mero hecho que usted se fortalezca en el Señor, se vaya acercando al Señor, y Dios inmediatamente traza un plan maravilloso para sacarte en victoria. Mire el plan que trazó el Señor. Volvamos a la palabra, a primer libro de Samuel, capítulo número 30. Aleluya. Dice la palabra, versículo número 9. Después de que Dios le dio paz, después de que Dios le dio tranquilidad por fortalecerse en él, dice la palabra que partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. A su nombre. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Y me dijo mi amo, me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que mataron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó con cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno
su mujer, a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende de la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, a su nombre. Mire usted, mi amado hermano, cómo después de que David se fortalece en el Señor, se encuentra, sale con los 600 hombres a alcanzar a los amalecitas. Y cuando sale con los 600 hombres a alcanzar a los amalecitas, 200 se quedan en el arroyo de Beor, porque estaban cansados, estaban fatigados, ya no podían más. Ya no podían más. Pero en ese momento, mi amado hermano, él sigue con 400 hombres y se encuentra con un hombre, un egipcio. Mire usted todo lo que Dios va proponiendo. Mire todo lo que Dios va haciendo cuando usted camina con el Señor. Cuando usted se fortalece en Dios, Dios va planeándolo todo. Dios lo va llevando a usted siempre. Y cada paso que dé, cuando una persona se fortalece en el Señor, cada paso que dé es seguro. Cada paso que dé es fiable. Cada paso que dé es hacia la victoria. A su nombre. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Hay poder en Cristo Jesús. Escúchelo bien. ¿Quién le puso en el camino a este hombre? Dios. Pero pensemos en lo siguiente. Son coincidencias. Mucha gente dice, siendo cristiano, dice, eso fue una coincidencia. Mentiroso el diablo. No hay coincidencias. Cuando usted se fortalece en el Señor, no hay coincidencias. Todo es planeado, todo es planeado, todo es planeado por Dios. Todo es planeado por Dios. A su nombre. A su nombre. Todo es planeado por Dios. Que mire, que ahora la solución es comprar esto. Pero ya usted vendió esto, ya está la plata aquí. Y Dios le dijo, Dios le puso un cliente aquí, y Dios le puso esto aquí, y Dios le dio esto aquí. Dios lo mueve todo. Dios lo hace todo. La demora es que usted se fortalezca y mantenga fortalecido en el Señor. Y cada paso que usted va a dar, Dios ya lo planeó. Dios ya lo planea. Dios lo dirige, Dios lo orienta. Hermano, es que es hermoso caminar guiado por la mano poderosa del Señor. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Mire, mi amado hermano, mientras ellos estaban llorando y mientras ellos se les acababan las fuerzas, ¿había solución? No. Pero se fortaleció en el Señor y en ese momento Dios traza un plan maravilloso. De toda esa guarida de forajidos, hay uno que Dios permite que se enferme. Mire usted los planes del Señor. Ahí comienza todo. Hay un egipcio que se enferma ya. Y el Señor permite que el corazón de uno de los amalecitas se le dañe y diga, ese está enfermo, dejémoslo tirado. ¿Por qué? Porque ese iba a ser el enlace para la gran victoria que Dios le iba a dar a David. Ese iba a ser el enlace. Dejémoslo allí tirado y sigamos adelante. ¿Qué iban a creer los amalecitas? Que ese hombre luego los iba a llevar, iba a ser puente para llevar a David y sus hombres a ellos para que los cogieran. ¿Qué iba a creer? Nadie sabía eso. Pero es que Dios lo sabe todo. Dios mueve las fichas que tiene que mover para bendecir. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.